Rinis revisaba las novedades en su Facebook. Su corazón se encogió. Más imágenes del conflicto, más rabia, más dolor. Rinis, un estudiante de 21 años no binario, se sentía impotente. Quería entender. Pero el conflicto parecía tan lejano. Veía los titulares, las protestas, las guerras en redes sociales. Era abrumador. Rinis tenía amigos de ambos bandos. Escuchaba sus historias, sus miedos, su ira. Veía el mundo a través de los ojos de sus amigos. Era confuso. ¿Cómo podía haber tanto dolor en ambos lados? ¿Cómo podían personas que le importaban ver los mismos eventos de manera tan diferente? Sabía que este conflicto era complejo, llevaba generaciones en marcha. Pero eso no lo hacía más fácil de procesar. Quería estar informado. Quería tener una opinión. Pero sobre todo, solo quería que la lucha terminara. Cuanto más leía Rinis, más se daba cuenta de algo importante. Todos parecían tener una agenda. Todos parecían estar impulsando una narrativa. Era difícil saber qué creer. Se sentía perdido en un mar de información, sin saber hacia dónde girar. Rinis empezó a aprender sobre algo llamado sesgo de confirmación. Era una palabra larga, pero la idea era simple. La gente tiende a buscar información que confirme lo que ya cree. Evitan la información que desafía sus puntos de vista. Esto hizo que Rinis pensara en su propio consumo de noticias. ¿Era también culpable de esto? ¿Solo leía artículos que reforzaban sus opiniones existentes? Se dio cuenta de que era fácil caer en esta trampa, especialmente en Internet. Los algoritmos le mostraban contenido con el que era probable que estuviera de acuerdo. Era un círculo vicioso. Pensó en sus amigos en las redes sociales. A menudo compartían artículos que apoyaban su versión del conflicto. Estos artículos eran a menudo unilaterales. Presentaban una versión simplificada de la verdad. Rinis se dio cuenta de que el sesgo de confirmación era una fuerza poderosa que puede llevar a la gente a favorecer la información que apoya sus creencias preexistentes y a descartar o reaccionar negativamente a la información que contradice esas creencias. Cuando Rinis se encuentra con puntos de vista que desafían su perspectiva sobre un tema complejo como el conflicto palestino-israelí, puede evocar fuertes reacciones emocionales como frustración, ira o incluso actitud defensiva. Impedía a la gente ver la imagen completa, les impedía comprender diferentes perspectivas, alimentaba las llamas de la división y el conflicto. Rinis aprendió sobre la dinámica de endogrupo y exogrupo. La gente forma grupos de forma natural. Estos grupos podían basarse en cualquier cosa: nacionalidad, religión, creencias políticas. La gente favorece a su propio grupo. A menudo ven a otros grupos como una amenaza. Esto hizo que Rinis pensara en el conflicto palestino-israelí. Ambos bandos se veían a sí mismos como el endogrupo. Veían al otro lado como el exogrupo. Esto hacía que fuera fácil deshumanizar al otro lado. Hacía que fuera más fácil justificar la violencia. Esta experiencia le enseñó a Rinis lo poderosas que podían ser estas dinámicas de grupo. Empatía, el puente que debemos construir. Rinis empezó a pensar en la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Se trata de ponerse en el lugar del otro. Se trata de ver el mundo a través de sus ojos. Aprendió que la empatía no era solo una buena idea. Estaba arraigada en nuestros cerebros. Cuando vemos a alguien con dolor, nuestro cerebro libera sustancias químicas como la oxitocina. Estas sustancias químicas nos hacen sentir conectados con los demás. Nos dan ganas de ayudar. Rinis se dio cuenta de que la empatía era la clave para tender puentes. Nos permitía ver más allá de nuestras diferencias. Nos ayudaba a reconocer nuestra humanidad compartida. Era la base de la paz y la comprensión. Pensó en sus amigos de ambos lados del conflicto. Intentó imaginar lo que sería estar en su lugar. Intentó sentir su miedo, su dolor, su ira. No era fácil. Era incómodo. Pero era necesario. Rinis cerró su ordenador portátil. Se sentía abrumado, pero también sintió una renovada sensación de propósito. No podía resolver el conflicto palestino-israelí, pero podía educarse a sí mismo.
Podía desafiar sus propios prejuicios. Podía practicar la empatía. Sabía que la comprensión era el primer paso hacia la paz. Era la base del diálogo y la reconciliación. Era la única manera de romper el ciclo de violencia y odio. Rhys respiró hondo. Sabía que este era un viaje de por vida. Era un viaje que requería una constante autorreflexión y la voluntad de desafiar sus propias creencias. No podía evitar preguntarse: ¿cómo se puede sentir empatía hacia personas y grupos que piensan, justifican y actúan de maneras tan opuestas a las tuyas? ¿Cómo encuentras la comprensión cuando las cosas se salen de control? ¿Cómo puedes escuchar cuando estás tan seguro de que la verdad está de tu lado? En nuestro próximo vídeo profundizamos en los dilemas de Rhys. Exploramos las complejidades de la empatía frente a creencias profundamente arraigadas. ¿Cómo se puede comprender a quienes se sitúan en el lado opuesto del espectro? ¿Cómo se mantiene el corazón abierto cuando la mente está fija en lo que se cree que es la verdad? Acompáñenos a acompañar a Rhys en su viaje de autodescubrimiento y comprensión.